Hola otra vez. Aquí estamos de nuevo con el último vídeo de la introducción al taller Fácil, familia singular. Bienvenida, bienvenido. Estamos nuevamente hablando de nuestra familia, de nuestro primer contacto con la familia. Y hoy toca hablar de lo que son los estilos de convivencia familiar. Todo lo que hemos hecho hasta el momento es para ver lo que hemos aprendido, que es una familia, y si lo estamos haciendo a conciencia o sin conciencia de estarlo haciendo, cómo nos afectó. Al final de este vídeo verás unos ejercicios que te ayudarán a descubrir todo lo que tú aprendiste, el máster, por decirlo así, que hiciste en familia y que no sabías que tenías, ¿o sí? Recuerda que te dije al principio que yo pensaba que el único estilo de familia posible era con una mamá, con un papá, con unos hijos, con todos los abuelitos vivos. Yo tenía mis 4 abuelos vivos. Yo pensaba que ese era el único estilo. Con 14 años aproximadamente empecé a tomar contacto con lo que eran los divorcios y ya a partir de ahí con muchos otros estilos de familia, monoparentales, familias homosexuales, con todos los estilos posibles. Así que una vez que he tomado contacto con todo eso, yo he podido decidir qué es lo que quiero en mi familia y qué no. La base de lo que quiero en mi familia está en la convivencia, en cómo resolvemos los problemas que tenemos. ¿Y cómo surgen los problemas? Pues por las necesidades. Yo tengo unas necesidades como persona. Un bebé tiene unas necesidades como persona. Un hombre tiene unas necesidades como persona. Una mujer, un niño, una persona mayor. Y como sociedad se juntan las necesidades de todas las personas. ¿Y cómo resolvemos eso? Así que en este vamos a hablar de cómo se resuelve eso dentro de una familia, en la familia nuclear, en los que viven en la misma casa y luego en el resto de familias, en las relaciones nacionales e internacionales, que eso ya profundizamos dentro del taller. ¿Qué más hay en la convivencia familiar? Deseos. No solo mis deseos, los deseos de las demás personas con las que yo convivo. Y esos deseos pueden ser visibles, conocidos o desconocidos. Puede que yo tenga un deseo y ni siquiera sea consciente de que tengo ese deseo. ¿Qué más hay? Objetivos. Objetivo mío como madre, objetivo de la otra persona, codirector o codirectora, si lo tengo, de la familia. Objetivo de mis hijos, si es que he tenido hijos. Objetivo de mis padres, de mis suegros. Y objetivo como unidad familiar. Yo les digo dentro del taller ya que la familia puede tener un objetivo o no, pero que si no tiene un objetivo, la sociedad sí que tiene un objetivo, los medios de comunicación sí que tienen un objetivo, las empresas, las que venden nuestros edredones, por decir algo, sí que tienen un objetivo. Nosotros como familia tenemos un objetivo, no lo tenemos, ¿qué hay ahí? Y el apoyo. Acuérdense que en uno de los vídeos de esta introducción hablábamos que si la familia era agregada, los apoyos estaban más cercanos. Y si la familia no era agregada, pues era más difícil tener apoyos por medio de la familia. Hoy veremos que los apoyos en una familia agregada además tienen ciertas condiciones. Por eso decía, los tenemos o no los tenemos. Vamos allá. Todo lo que he dicho antes, nuestras necesidades, los apoyos, se traducen en comportamientos que vamos a tener con respecto a nuestra pareja, con respecto a nuestros hijos, con respecto a nuestros padres y con respecto a la sociedad en general. La escuela, los vecinos, todo esto. Y esos comportamientos aparecen con varias fórmulas. Puede ser con un control, alto, bajo, medio. Puede ser con cómo tratamos a los errores, los castigamos, los tratamos como medio de aprendizaje. Por ejemplo, en una escuela tradicional, los errores se utilizan, dicen que como medio de aprendizaje, pero se castigan. Entonces, exactamente no está claro si es como medio de aprendizaje. Cuando yo hablo con mi hija, le digo,
Mira, mi niña, en el cole, en el examen sí es verdad que te castigan los errores, pero en la clase no te los castigan, así que aprovecha para fallar en la clase y evita fallar en el examen. Entonces, estamos hablando de cómo hacemos ese equilibrio entre los errores, si los castigamos o no, y en el nivel de escucha. ¿Escucha a qué? Escucha a mis propios deseos, a mis propias necesidades, a los deseos y necesidades de todas las personas que tengo alrededor. Así que comencemos. Dentro de los estilos de convivencia familiar te puedes encontrar la familia autoritaria. Y en la familia autoritaria hay un bajo nivel de apoyo y ahora verás por qué. Porque en la familia autoritaria una persona decide qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer. Entonces me dirá, bueno, pero hay cosas en las que es necesario ser autoritario. Sí, evidentemente. O sea, a un niño de 3 añitos no le vas a permitir que cruce la calle sin mirar, sin darte la mano. ¿Y por qué no se lo vas a permitir? Obvio, porque le estás cuidando, le estás protegiendo de un peligro que él todavía no puede controlar. Pero ¿qué pasa si continúas haciendo eso mismo cuando tu hijo tiene 20 años? Ah, eso ya es otro tema. Habría que hablar de una disfunción en el chico, que puede ser que tuviera, no sé, una parálisis cerebral y entonces sí necesitara ese control durante más tiempo. O puede ser que quien tenga una disfunción sea yo, la adulta, y no sea capaz de soltar. Bueno, en la familia autoritaria se da muchísimo esto de no soy capaz de soltar, de permitir la responsabilidad a otras personas. ¿Qué más hay? Hay un castigo total y absoluto a los errores. Es decir, el chico cruza la calle usando el mismo ejemplo y eso es un error. Claro que sí. Y si el coche no lo pilló, si no venían coches, o si el coche venía pero pudo frenar, en la familia autoritaria se da mucho el castigo a ese error de cruzar. Mientras que la consecuencia básica que ya tiene el niño es el susto de verse el coche al lado y además el susto del grito que tú le has dado. O sea, ya ahí hay algo. Pero además hay un castigo a ese error, que no es consecuencia, es simplemente que yo le castigo, porque yo considero que ese castigo le va a ayudar a gestionar mejor en otra ocasión. Cosa que no es cierta, porque si tiene 3 años y el niño te cruza sin mirar y tú le das un golpe, aquí en Canarias se dice una torta en las nalgas, el niño va a asociar eso lo suficientemente bien como para que puedas dejarle cruzar ya por sí mismo. Me quedé escuchando a ver si escucho tu respuesta. Supongo que has dicho que no. Por lo tanto, el castigo no tiene ahí el objetivo correcto o concreto. Y hay un nivel de escucha bajo. En este caso, usando el mismo ejemplo, el de cruzar la calle, el nivel de escucha es tan bajo que no has escuchado la necesidad del niño. La necesidad del niño es investigar. No has escuchado la etapa en la que está el niño. El niño aún no tiene control de impulsos por el nivel de desarrollo de su cerebro. Entonces hay un nivel de escucha bajo. Y también hay un nivel de escucha bajo a tus propias necesidades. Tu necesidad es que el niño no cruce. O sea, ¿y qué pasaría si tuvieras un nivel de escucha alto a esa necesidad? Pues posiblemente encontrarías una idea creativa para que el niño o la niña no se fuera de tu lado. En mi caso, esa idea creativa, también la escucharás en el taller, cuando Ruth era pequeñita, era jugar a que mi manita era una araña. Y la arañita estaba triste. Hoy en día Ruth odia las arañas. Bueno, no las odia, les tiene como miedo, como asco. Pero en aquella época la arañita estaba triste y la arañita necesitaba que ella la alegrara. Y entonces mientras íbamos por la calle, yo llevaba una mano con las bolsas y la otra mano era la arañita. Y ella tenía que venir y la arañita charlaba con ella. Si hubiera escuchado mi propia necesidad, posiblemente hubiera encontrado una fórmula creativa para conseguir la protección de mi hijo o de mi hija en esa circunstancia. ¿Qué otro estilo de familia hay? El sobreprotector. Ahí hay un muy alto nivel de apoyo, muy, muy alto. Tanto que le evito todos los daños a mi hijo o a mi hija. Y si le evito todos los daños,
hay cosas que no aprende por consecuencia lógica. Voy a poner otro ejemplo. Evidentemente, el de cruzar la calle no vale para consecuencia lógica, porque la consecuencia es demasiado grave. Pero en mi casa hay un horno y supongo que en la tuya también. Y el horno, cuando tú estás haciendo algo al horno, unas verduras, lo que sea al horno, pues está caliente, la puerta está caliente. Ahí el nivel de control que yo puedo ejercer puede ser bajo. ¿Por qué? Porque si mi hija toca el horno, vamos a ver, no va a dejar la mano allí, salvo que tuviera un problema a nivel de terminaciones nerviosas y entonces ella no controlara, no sintiera el calor y se pudiera quemar. Y en ese caso también eso sería un indicativo para mí, detectaría el problema. Pero si no tuviera ese problema a nivel de terminaciones nerviosas, ¿qué va a pasar? Que mi hija se acerca al horno, lo toca, le quema y retira la mano. Y entonces ella va empezando a tomar responsabilidad sobre lo que puede hacerle daño. Y eso me sirve como ejemplo para a medida que ella vaya creciendo, irle explicando más cosas que ella necesitará asentar sobre eso. Entonces el autocontrol se basa en evitar la mayor cantidad de daño. Y ahí es necesario establecer un equilibrio. ¿Cuánto evitar? ¿Cuánto no evitar? El no es imposible. O sea, en una familia de estilo sobreprotector, de estilo de convivencia sobreprotector, a nuestros hijos o a nosotros mismos, si crecimos en esa familia, era muy difícil que nuestro papá o nuestra mamá nos dijera no. Con lo cual, no aprendemos dónde están los límites de la otra persona y posiblemente tampoco aprendemos a establecer nuestro propio límite. ¿Esto por qué se los cuento? Porque entonces, ¿dónde está el aprendizaje de los errores? ¿Mm? No puedo aprender porque no hay un error, no hay algo que me muestre que hay un límite. No creo que vaya a atravesar la pared, pero sí puede ser que, por ejemplo, luego no sea capaz de valorar el daño que puede hacer el calor y quemarme, por decir algo. Y el nivel de escucha es alto, pero yo aquí quiero matizar. El nivel de escucha es alto ¿a qué? A las necesidades del niño o de la niña. ¿Es igual de alto el nivel de escucha a mi persona, a mis necesidades o no? Porque en este tipo de familia se suele dar mucho, y lo veo bastante en consulta, una persona que tiene sus propias necesidades, pero no las escucha, no las satisface, y entonces se va endeudando y va acumulando resentimiento. Es decir, hay un nivel de escucha alto a lo que el niño necesita y un nivel de escucha muy bajo a lo que necesita el adulto. Y eso se suele disfrazar con un lo doy todo por mi hijo. ¿Qué más? Hay una familia negligente y en esa hay un muy bajo nivel de apoyo. ¿Pero por qué hay un bajo nivel de apoyo? Porque no es que le permites que se quema con el horno y tú estás atento, porque si deja la mano ahí ya te está indicando que hay otra historia. No, es que el chico o la chica, el bebé, se puede incluso tomar un veneno porque tú no lo tienes en un lugar alto. Entonces ahí hay un muy bajo control. Ahí hay, evidentemente, no existe el no, no hay presencia para decir el no, por lo tanto los errores pueden ser fatales, son casos en los que los niños pueden cruzar la calle y atropellarlos un coche sin mayor problema porque nadie está con ellos y hay un nivel de escucha bajo. ¿A qué? A mis necesidades y a las necesidades del niño, ahí no hay escucha. Quizás este sea el peor estilo de convivencia y seguro que te vienen a la mente mientras vamos hablando de estos estilos de convivencia familiar, te vienen a la mente diferentes situaciones, diferentes cosas acerca de tu vida y acerca de lo que ves a tu alrededor. ¿Qué más puede haber? Una familia asertiva. Y aquí puede haber un alto nivel de apoyo. Permítanme que les diga que esta sería mi familia ideal. Una familia agregada y asertiva. Esa sería mi nivel de familia, mi familia singular ideal. No la tengo aún. O por lo menos sí, en lo que es dentro de casa, entre mi marido, mi hija y yo sí. Pero fuera de casa, lo que es la familia agregada, que mi familia sí es agregada, tengo familia alrededor, no tengo eso por el momento.
¿Qué hay ahí? Hay un bajo control. ¿Y por qué hay un bajo control? Porque se permite que cada niño, cada persona vaya aprendiendo en base a su edad, en base a la capacidad que tiene el niño para manejar según qué cosas. En esto siempre cuento con el mismo ejemplo, ¿no? Mi hija con la arañita y con ver cómo quedaban los pobres animalitos que cruzaban la calle cuando un coche los atropellaba, ella se dio cuenta de cuál era el peligro. Y con 6, 7 años es ella la que va atenta, hoy tiene 13, la que va atenta a si yo no estoy atenta y me para, mamá, que viene un coche. Entonces, claro, ya ella llegó a ese nivel en que puede manejar ese peligro. Entonces, en la familia asertiva se va a observar cuál es la capacidad del niño, cuál es la madurez del niño y se le va a permitir que asuma su responsabilidad. Con lo cual, no se va a dar el caso de que llegue a una mayoría de edad y yo esté pendiente de si mira para cruzar la calle o no. Y hay un nivel de escucha alto. ¿En qué? En mis necesidades, en mis objetivos, en mis deseos, en las necesidades y objetivos de mi hijo, en sus deseos. Eso puede darse o no. Puedes haberlo tenido en tu familia o no. La historia está ahora en si puedes o no cambiar todo eso y cómo, que es lo que vamos a trabajar ya durante el taller, que ya les dije dura 4 meses y en el que vamos a ir pasando por diferentes fases. Pero por ahora, por el momento, en tu primer contacto, ¿qué aprendiste? ¿Y cómo vas a saber lo que aprendiste? Pues simple. ¿Qué escuchaste? ¿Qué frases escuchabas? Una frase típica de mi infancia era, mientras vivas en esta casa, mientras estés bajo mi techo. Y yo asumí que eso era autoritario. Así que en casa no hablo así. Cuando hablamos con Ruth y con el padre de las situaciones, ¿cómo hablamos? Bueno, necesitamos que en casa estemos todos cómodos. Si tú vas a hacer algo que me incomoda a mí o que incomoda a papá, si yo voy a hacer algo que te incomoda a ti o que incomoda a papá, necesitamos tener una relación que nos indique cuándo vamos a estar todos cómodos y cómo llegar a nuestros objetivos sin incomodar a los que estamos al lado. ¿Qué puedo ceder yo? ¿Qué puede ceder el otro? Y aprendimos a negociar. ¿Qué más? ¿Qué sentí? ¿Qué sentía yo cuando en mi casa se escuchaba pues esto mismo? Mientras vivas bajo este techo, ¿vale? ¿Qué sentía yo? ¿Tenía yo derecho a mis propios deseos? ¿Me permitía ese derecho? ¿Qué aprendí con eso? ¿Cómo implemento eso en mi día a día, en la familia singular que yo estoy creando, en mis relaciones con los suprasistemas que hablaba en los vídeos anteriores? ¿Qué es lo que quieres diseñar en tu familia singular? ¿Tienes ya las herramientas para crearlo? Bueno, como ya sabes, esto me lo puedes poner en los comentarios bajo este vídeo. Hasta aquí hemos llegado por hoy. Repetí vale, en todos los vídeos es necesario que yo tenga un error para que yo pueda decirles, mira, que es que en la familia se cometen errores, en la convivencia se cometen errores y es necesario que los corrijamos sobre la marcha y que aprendamos de ello. Bueno, pues el error de hoy ha sido repetir la diapositiva. Hemos llegado al final de hoy. Vamos a sentir las gracias, no solo porque yo te las doy por haber llegado hasta aquí conmigo, sino también al estilo de familia que tuvimos. ¿Qué aprendimos? ¿Qué sentimos? ¿Qué quiero construir con eso? ¿Qué quiero agregarle yo a el mito de mi familia? ¿Cómo quiero modificarlo? Cuando Ruth era pequeña, jugábamos muchísimo a cuentos compartidos. Este juego, no sé si lo inventó mi hermana, pero a mí me lo dijo mi hermana. Y cuentos compartidos era un cuento en el que yo decía una frase, mi hija decía una frase, yo decía otra frase, o yo decía un párrafo, mi hija decía otro párrafo. Luego en el instituto, mi hija ha hecho también cuentos compartidos así, en que en un grupo cada uno hace un párrafo y aportan ideas. Bien, en el mito familiar es lo mismo. ¿Qué le quiero yo aportar al mito
de mi familia, de mi árbol genealógico. ¿Qué quiero yo hacer con mi familia singular? Gracias y nos vemos en el taller.